Hola, mi nombre es Daniela. En esta oportunidad hablaremos sobre el barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que partiendo desde diferentes contextos históricos culturales produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Contexto histórico y cultural. En el siglo XVII fue por lo general una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior causada principalmente por el descubrimiento de América. El barroco se forjó en Italia, principalmente en la sede pontificia de Roma, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista. Se conoce también con el nombre del barroquismo el abuso del ornamental, el recargamiento en el arte. Características generales del estilo barroco. Es un arte exagerado. Los artistas barrocos jugaban con el desequilibrio y trataban de impresionar a quienes observaban con formas efectistas y dinámicas. Es de carácter realista. El arte barroco se vio influenciado por la época de las guerras religiosas en Europa. A menudo resulta chocante o hasta grotesco. Es de tipo sincrético. Las expresiones culturales barrocas fueron sincréticas, en el sentido de que cada expresión artística estuvo ligada a las otras. Influencia de los descubrimientos científicos y geográficos. Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y René Descartes desarrolló el racionalismo. Estos descubrimientos rompieron la idea del mundo que tenía el hombre común. Por eso el barroco expresa el sentimiento de miedo ante lo nuevo, de confusión y de sospecha. Tenía un fin propagandístico. El absolutismo, la iglesia y la burguesía utilizaron el arte barroco para promover sus ideas. Como respuesta, los artistas barrocos se dividieron en aquellos que trabajan para la iglesia o para un monarca, y en los que querían ser independientes. El tenebrismo es el contraste de luces y sombras gracias a la iluminación. A pesar de que este concepto se aplica mayormente a la pintura barroca, se puede decir que el teatro barroco, la escultura y otros géneros de representación visual estuvieron influenciados por este juego con la iluminación. Carencia de un punto central en sus composiciones. A diferencia del arte renacentista, que señalaba al espectador como el punto principal de la obra, el arte barroco estaba compuesto por muchos componentes, el cual cada uno representa una historia diferente. Por ejemplo, según la arquitectura clásica, al construir un templo o cualquier edificación, se distinguía el altar o las columnas, que eran más bellas que el resto de la edificación y eran su centro. El arte se dirigía antes a la sensación que a la razón. En esta quiere decir que le importa más los sentimientos que el pensamiento. Temas: la muerte, el sentimiento amoroso vivido de forma desgarradora, la apariencia engañosa de las cosas, la insatisfacción y la soledad. El hombre se siente solo ante el caos. Paralelamente, en el siglo XVII, el ser humano adopta una postura ascética y adopta una postura estoica, de resignación ante la desgracia. En la literatura, para expresar el distanciamiento de la realidad, se recurre a la exageración y a la decoración. Con esto se pretende distorsionar la realidad para marcar los contrastes, es decir, las cosas no se describen como son, sino como se ven a través de los ojos del escritor. El artista y el escritor del barroco buscan la originalidad de provocar en el público la admiración y la sorpresa, y no se someten a ningún modelo ni a ninguna regla. La lengua literaria del siglo XVII
Destaca por la complicación en la forma o el contenido para que resulte difícil de entender. La dificultad formal es sinónimo de belleza artística. Se trata de una creación de reflexión intelectual y no de emoción natural. Autores: Pedro Calderón de la Barca, Madrid, 17 de enero de 1600, 25 de mayo de 1681. Fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro. Bartolomé Esteban Murillo, Sevilla, 1617, 3 de abril de 1682. Fue un pintor barroco español, formado en el naturalismo tardío, evolucionó hacia fórmulas propias del barroco pleno, con una sensibilidad que a veces anticipa el rococó en algunas de sus más peculiares e imitadas creaciones iconográficas como la Inmaculada Concepción o el Buen Pastor en figura infantil. Juan Ruiz de Alarcón, Taxco, 1581, Madrid, 4 de agosto de 1639. Fue un escritor novohispano del Siglo de Oro, que cultivó distintas variantes de la dramaturgia. Entre sus obras destacan la comedia La verdad sospechosa, que constituye una de las obras claves del teatro barroco hispanoamericano, comparable a las mejores piezas de Lope de Vega o Tirso de Molina.